Gracias. El tercer mandamiento tiene que ver con vivir en integridad. Tiene que ver con hacer a un lado la hipocresía. Tiene que ver con hacer a un lado nuestra vida aparente. Muy buenas tardes, familia. Buenas tardes, familia del Señor. Hoy, en el nombre de Jesucristo, quiero seguir la serie Los 10 Mandamientos. Así que el Señor nos ayude que juntos podamos crecer en esta serie, que el Señor nos bendiga, nos ayude a entender y crezcamos juntos en el conocimiento de su palabra. Y nos toca el tercer mandamiento. Así que quiero empezar a leerles el tercer mandamiento. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 5, en el verso 11, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Tercer mandamiento: no tomar el nombre de Dios en vano. Hay mucho que decir. La importancia del nombre del Señor, la importancia del nombre, de no tomar en vano su nombre. Y la palabra vanidad, vano, es hueco, vacío, inútil. Malgastar, es malgastar, hueco, vacío, no tomar su nombre en vano. Y quiero empezar, tenemos muchísimo, quiero empezar con el nombre, lo que significa, la importancia del nombre. Por supuesto que lo fue para la antigüedad, la importancia del nombre, y aún en estos tiempos, pero la importancia del nombre en el reino de Israel, en el reino de Dios. Cuando el Señor le da la palabra a Moisés, los 10 mandamientos, en donde le dice en el tercero: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y los nombres para nosotros, lo que significan hoy en día, el nombre, lo que eligieron para nosotros, el nombre que eligieron para nosotros. Quiero empezar así, la importancia de los nombres, porque a nosotros, según la tradición, toda esta parte nos pusieron según los santos, y me río porque me causa un poco de gracia, porque a veces nos ponían el nombre de los santos de turno, del santo del día que nacimos, y era Ambrosio, Gertrudis, y ya le encontramos nombres realmente que no son lo que nos gustaría, ¿verdad? Pero te pusieron por el nombre del santo, y el día que naciste. Esa era la pregunta: ¿qué santo hoy es? ¿O qué santo fue ayer? El nombre, la importancia del nombre. Entonces, nos ponían el nombre del santo de turno. Y vimos la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos la palabra que el nombre puesto significaba carácter. Cuando uno ve la palabra de Dios y ve los nombres, significaba el estatus, el propósito, y un montón. El Señor, cuando ponía un nombre, un ejemplo, cuando el Señor le cambió el nombre a Jacob, ya no se llamará tu nombre Jacob, se llamará tu nombre Israel, el que pelea con Dios, el que vence, el que avanza con Dios. Se lo cambió el nombre por un propósito, por un destino. Así que entonces vemos la importancia, y así sucesivamente en toda la vida. A Abraham, el Señor le cambia el nombre porque era Abraham, luego le pone Abraham, padre de multitudes.
la importancia del nombre, por qué el Señor quiere que guardemos su nombre y que no lo utilicemos en vano, que no sea algo hueco, vacío, inútil, que no utilicemos así el gran nombre de Dios. Es tratar el gran nombre de Dios, el nombre sobre todo nombre, el nombre sobre todo, el gran nombre de Dios. Y vemos que en el pueblo de Dios nosotros vemos que se reverenciaba, era un respeto especial por el nombre, un respeto muy especial, y sobre todo estoy hablando del nombre de Dios. El respeto especial, estoy hablando del nombre de Dios. Así que también vemos que el nombre, un ejemplo, quiero poner un ejemplo, nosotros mismos, vemos en una parte de la Biblia, yo quiero, en una época de la Biblia, en el tiempo de los jueces, vemos a Noemí que porque había hambre en Israel, ella decide irse con la familia a ir a otra nación, a Moab. Y en ese país no le va bien porque fallece su esposo, mueren sus dos hijos y su marido, su esposo. Luego ella viene con Ruth, con una de sus nueras, y entra a la ciudad y vemos la palabra de Dios, vemos que la gente pregunta y se sorprende y dice, esa no es Noemí, no sos Noemí, le preguntan, pero ella cambia su nombre. Digo que cambia su nombre porque no me llamen Noemí, llámenme Mara. Era cuestión del estatus también. Ella tenía una amargura muy grande y entonces dice, su nombre significaba dulzura. Y era como conforme al estatus, era conforme a cómo te ve la gente. Lo mismo ocurre también acá, a nosotros también nos ocurre. Si nos damos cuenta bien, también nos ocurre a nosotros. Ella en un estado de amargura dice, no, me cambié de nombre. Ahora me llamo Mara. En gran amargura me ha vuelto el Señor. Y era el estado de ánimo que ella sentía en ese momento, ya tras la pérdida de su marido y sus dos hijos. Entonces vemos que el nombre, según la circunstancia también, como estoy diciendo, los nombres de las 12 tribus de Israel, los nombres de los hijos de José, Manasés, Dios me hizo olvidar, Efraín, Dios me fructificó fructífero, siempre indicaba destino, carácter, propósito. Siempre estaba indicando el nombre que le ponen al hijo de Judá, Fares, que bréchate, porque él abre brechas. Y así toda la Biblia. La importancia del nombre, el significado del nombre. Y en este tiempo para nosotros lo mismo. Cuando una familia, un hombre o una reputación de nombre se mancha, para decir así, hay una acusación de estafa, de mentira, una acusación de fraude, un montón de cosas, y se manchó su nombre, se manchó el gran nombre de esta familia, manchó el nombre de la familia. Es tremendo y abarca un montón de cosas, abarca muchísimas cosas, el significado del nombre. ¿Y por qué el Señor nos pide que honremos y separemos y apartemos su nombre? Que honremos y que no tratemos su gran nombre en vano. O cuando hablamos
cuando hablamos de otras personas y ha bendecido nuestras vidas como nuestros pastores. Ha bendecido nuestra... Qué tremendo, ¿verdad? Claro. Yo quiero leerle Cantar de los Cantares 1.3. Dice, Cantar de los Cantares 1.3, tu nombre es como ungüento derramado. Cantar de los Cantares 1, tu nombre es como la fragancia que se esparce. Otra versión. ¿Qué significa? Que tu nombre es como un perfume cuando se nombra. Es agradable a esa familia, es agradable escuchar tu nombre, pues es de bendición para mí, para muchos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que tu nombre es como perfume derramado. Tu nombre tiene buena reputación. Cuando tu nombre se escucha, a la gente le agrada escuchar tu nombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo, Señor! Que así lo haga el Señor con cada uno de nosotros. Tú tienes un buen nombre. Tremendo. Dice en la palabra que estuvimos leyendo, la palabra de Dios en el 3, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová Dios al que tomare su nombre en vano. Entonces, tomar en vano, el significado ya dijimos que significa malgastar, vacío, hueco, inútil. Tomar en vano, lo que significa tomar en vano. Salmo 24:4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién verá al Señor? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no elevó su alma, que no practicó la idolatría. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Salmo 24, 3 al 3 y 4. Dice, ¿quién subirá al monte? Hay una pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? Son preguntas que se hacía el judío. Es la pregunta crucial que se hacía y que nos hacemos nosotros también. El que se subía al monte iba a la presencia a hablar con Dios. Era Moisés. Lo tenían en la mente, que Moisés subía al monte y hablaba con Dios cara a cara. Es más, su rostro reflejaba, brillaba. ¿Quién va a subir? ¿Y quién va a estar en su lugar santo? Los Cohen, los sacerdotes. ¿Quién va a estar en el lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no elevó su alma a cosas vanas, a cosas huecas, a cosas vacías. En Éxodo capítulo 3, en el verso 13, Éxodo capítulo 3, verso 13, en el pasaje de la zarza. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Le pregunta Moisés al Señor. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. El gran nombre del Señor, cuando en el pasaje de la zarza, Moisés le dice, ¿qué le digo a la gente? ¿Quién me envía? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el que soy. El Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios todopoderoso. El que está siempre, el que es, el que era. Por eso dice, yo soy el que soy. La luz, la vida, la creación, todo lo que encierra es el que está siempre, el que va a estar siempre, el que estuvo siempre. Todas las cosas dependen de Él, todo está formado por Él, todo se mantiene mediante Él. Él hizo todas las cosas.
Qué tremendo. Yo soy el que soy, el gran nombre de Dios. Me encanta esta palabra, la que indica tantas cosas. Indica la que es: yo soy el que siempre está, el que siempre va a estar, el que hace todo, el que mueve todo, la vida misma. El que da vida y pertenece a la vida, establece la vida y es la vida misma. Tremendo cuando contrastamos, ¿verdad?, con el nombre nuestro. Cuando la Biblia dice que la vida de un ser humano, la vida del hombre es como una neblina. Es como neblina que en un momento está y en otro momento ya desapareció, no hay. O toda la gloria del hombre, del ser humano es como una hoja seca. Es todo lo que es, toda su gloria. Es como una hoja seca, que viene el viento y se lo lleva, ¿no? Sin embargo, el gran nombre de nuestro Dios, qué tremendo el tercer mandamiento. Qué tremendo el tercer mandamiento. Y ahora vamos a ir hablando de lo que significa. Dijimos que el punto central va a ser tomar el nombre de Dios en vano. Pero estamos hablando del nombre ahora, el nombre. Yo soy el que soy. Corresponden a 4 consonantes en hebreo: Y, H, B, H. El nombre especial que los hebreos utilizan para describir a Dios y solamente ellos lo usaban. Con este nombre se quiere referir al Dios eterno e inmutable. Había una reverencia tal que se volvió impronunciable. Qué tremendo cuando uno, según la tradición y según los historiadores, que los copistas, lo que copiaban, traducían la Biblia, los traductores de la palabra de Dios escribían con una pluma, escribían la palabra, pero cuando llegaban tenían que escribir el nombre de Dios, utilizaban otra pluma. Era tal la reverencia, el respeto. No usaban la misma pluma que escribía la palabra, la Biblia. Cuando llegaba el momento de escribir el nombre, cambiaban la pluma. Era la importancia del nombre del Señor, de honrar, de separar, como dije. Qué tremendo. Luego estaban los adjetivos, que conforme a las circunstancias que vivía el pueblo de Dios, en toda la narrativa de la Biblia están. Jehová Shireh. Jehová Shireh. Igual la palabra Jehová lo pusimos después, se puso después, porque en realidad los consonantes no tienen como una conexión, si no se puede pronunciar. El nombre de Dios no se puede pronunciar. Ni los judíos, nadie, porque son consonantes que, como dije, no tienen conexiones. Se ha descubierto que no tiene conexiones, ellos no lo pueden pronunciar. Luego se latinizó la Iglesia Católica y se empezó a poner para poder pronunciar el nombre, pusimos algo Yahvé, Yahweh. Los judíos lo llaman Hashem, el Señor. Pero para poder pronunciarlo le pusimos un nombre. Jehová Shireh, que significa el Señor proveerá. ¿Quién no canta el corito Jehová Shireh en la iglesia? Señor Jehová Rapha, que significa el Señor sana. El Señor mi sanador, yo soy Jehová tu sanador. Ahí empieza a cambiar. Es conforme a las circunstancias, el Señor mismo se declaraba a ellos: yo soy tu sanador. Abraham declara Jehová Shireh cuando a la pregunta de su hijo, y cuando a la pregunta de su hija dice: el Señor proveerá por el holocausto, y el Señor proveerá. Y a partir de ahí pusieron, la Biblia dice que pusieron como un renombre, que después como un proverbio que dice: en el monte Jehová proveerá, en el monte de Jehová proveerá. Jehová Nisi, el Señor es nuestro estandarte. Jehová Shalom,
que significa el Señor es nuestra paz. Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado, separado, que la palabra santificar, apartado, separado. Qué tremendo, como estamos viniendo diciendo, separar el Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No solamente apartar, no solamente significa eso, separar el nombre, honrar el nombre de Dios. Ahora tenemos que hablar del significado de no poner en vano, de no usar en vano el nombre del Señor. A veces vemos en las redes sociales un pequeño ejemplo. Vemos que hay una guerra interminable porque algunos escriben el nombre de Dios en minúscula y se enojan. ¿Cómo te atreves a escribir el nombre de Dios? ¿Qué te pasa? Su nombre es sobre todas las cosas. Pero vemos después en su conducta que ese mismo hermano no respalda para nada lo que está hablando. Su comportamiento, su testimonio no respalda lo que él está escribiendo. Hay una lucha ahí por escribir bien el nombre de Dios con mayúsculas y que no actúe de esa forma, pero su testimonio de honrar lo que está hablando no lo vive, no lo vive. Aunque repitamos el nombre de Dios, pero no lo respaldamos con nuestra vida. Realmente no vale, no tiene significado y a veces somos muy celosos de eso. A veces no queremos que alguno, o nos molesta que alguno, y en verdad sí está bien, no está mal, pero lo que digo es, a Dios les interesa más. ¿De qué sirve escribir Dios con mayúscula? Pero mi testimonio está manchado, mi testimonio ya está lleno de ofensa, de malas palabras, de murmuración, de queja. ¿Cómo va a servir eso? A Dios, imagínense si a Dios le va a interesar que se escriba bien su nombre y que se viva de una manera realmente que no tiene nada que ver con lo que predicamos, con lo que hablamos, ni con lo... De eso se trata. No tomarás el nombre en Dios en vano. De eso se trata. De la conducta, del comportamiento, de la conducta. De eso se trata. Entonces, por eso les leí Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios vuestro Padre que está en los cielos. Que la gente vea vuestras buenas obras, buen testimonio. Y no estoy hablando que te hago perfecto, ni que el hermano, no estoy hablando de murmuración, no. Estoy realmente hablando de la relación con Dios. Estoy hablando de relación con el Espíritu Santo. De eso se trata. Y que es la única manera, para mí no existe otra. Es la presencia del Espíritu Santo. La oración, mi vida de oración. Tener una vida de oración, eso refrena la carnalidad. Es lo único que puede hacer que mi vida realmente glorifique al Señor. Y no solamente sean en pequeñas cositas donde yo digo Dios te bendiga, y que mis palabras sean Dios, pero que mi vida privada, mi vida privada sea completamente diferente. Que mi testimonio sea completamente diferente. Mientras que yo hablo de honrar el nombre, de agradar el nombre, de glorificar el nombre, pero mi vida no se respalda en eso.
no tomarás ese nombre. Sobre tu casa es invocado el nombre. Sobre nuestra vida está invocado el nombre sobre todo nombre, el gran nombre. Y nosotros no lo tenemos que tomar en vano, que no sea hueco, vacío, que no lo tomemos así, ya que a nosotros se nos llamó a hacer esa luz. A nosotros somos los llamados, los elegidos, los que van a participar de todas las cosas celestiales. Así que de eso se trata. Es el tercer mandamiento, es algo que realmente, como todos los mandamientos, pero yo digo mucho el tercer mandamiento, la importancia de ponerlo en práctica. En realidad hay que poner en práctica todos los mandamientos, pero ese es el tercer mandamiento donde hay más hipocresía, donde nos cuesta, donde utilizamos malas apariencias. De eso quiero hablar, de eso estoy hablando, de no tomar en vano. Lo repito y lo repito, porque eso significa tomar en vano el gran nombre de Dios, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Quiero leerles Romanos capítulo 2, verso 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Está hablando del que conoce la palabra de Dios, al pueblo de Dios, que somos nosotros, la iglesia de Dios, a los creyentes. Tú que te jactas de la ley, con infracción deshonras. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Que muchas veces ocurre. Su nombre es vilipendiado por causa nuestra, por nuestro comportamiento. Cuando dejamos la oración, cuando dejamos la congregación, cuando descuidamos la vida de oración y la vida congregacional, cuando descuidamos la palabra de Dios, cuando descuidamos nuestra relación, empieza a venir la carnalidad y ya como que se hace costumbre. Pero como yo pertenezco a la iglesia y pertenezco a las promesas, pensamos que eso realmente va a producir fruto en nosotros, tenemos como un sentido de pertenencia. Y empezamos a vivir esa vida mundana, esa forma mundana de hablar, de pensar, de vivir. Y dice, el nombre de Dios, el nombre es blasfemado a causa de nuestra conducta. Por los gentiles, por causa de nosotros, por causa de vosotros. Creo que el tercer mandamiento es el más violado, el más transgredido por los cristianos modernos, porque vivimos por apariencias. El tercer mandamiento tiene que ver con vivir en integridad, tiene que ver con hacer a un lado la hipocresía, tiene que ver con hacer a un lado nuestra vida aparente. El vivir en apariencia, no hay nada más que desagrada al Señor que vivir con la apariencia, mostrando lo que uno no es. Dios no puede bendecir a una persona que no es auténtica. La vida en apariencia. Y me lo dijo a mí el Espíritu Santo, en el trato con el Espíritu Santo. Dios no puede bendecir una vida de apariencia, ya que no es la persona que Dios quiere tratar, ese corazón, esa familia. Ahí empieza un obstáculo, la vida de apariencia, la que predomina ahora en este mundo. Predomina la apariencia, una vida de apariencia. Lo único que nos importa es lo que la gente diga, lo que la gente piense, lo que la gente hable de nosotros. Nos importa más la opinión de la gente que la opinión de Dios, que el confrontar, que la vida delante de nuestro Dios, que honrar. De eso se trata. Por eso siempre, y el punto principal es el de no tomar su nombre. El nombre que está sobre nosotros, el gran nombre de Dios que está con nosotros, que nos llamó a ser sus discípulos, sus herederos. Vivir con integridad, con ser íntegro, ser igual en la calle, en el trabajo, en la casa, en la familia, en todo lugar. Eso significa integridad,
ser la misma persona, ser la misma. Y nunca, no quiero que me malinterpreten, no estoy hablando de perfección, no existe eso. No estoy hablando de que la gente me va a juzgar y dice, yo no hago caso a eso. Ni creo que ninguno hace caso a eso, porque aunque vivamos una vida, pero lo mejor que podemos y luchamos y peleamos esta vida para honrar al Señor y para honrar su gran nombre y para no usar su nombre en vano, siempre va a haber gente que nos critique, hay gente que hable, eso no estoy hablando de eso, sino una vida con una conducta que agrade a Dios, con un testimonio que agrada a Dios y con un testimonio que haga cuentas con Dios, porque todos los días hay trampas de arriba, trampas de abajo, de adentro, de afuera, trampas del enemigo, trampas por aquí, que nos hacen caer. Pero eso nunca jamás va a significar el desagrado ni el reproche de Dios. Eso solamente sabemos, con el abogado sabemos cómo agradar al Señor. Sabemos cómo el Señor nos perdona, nos limpia. Y así que no estoy hablando de eso, sino de aparentar. Cuando ya estamos en una situación, la Biblia relata en un descuido, la Biblia relata que el rey David cayó en pecado. El rey David cayó en pecado y el profeta viene y lo confronta, pero también la Biblia relata en el Salmo que el rey dice, mi pecado, encubrió su pecado y mis huesos se retorcieron. Conocemos todo el párrafo de la palabra de Dios que dice, no lo quiero buscar ni leer. Como vemos, la vida del rey David, él declara, mientras callé se envejecieron mis huesos. Salmo 32, verso 3, en mi gemir todo el día. En mi gemir todo el día. Cuando él aparentó, él sigue siendo el gran rey, el que todos tienen un buen testimonio. Él está viviendo una vida de apariencia ahora. No es el rey David, está viviendo una vida no ha arreglado sus cuentas con el Señor. Y Dios no lo puede bendecir, él mismo lo declara, se secó mis huesos, se secó mis huesos. Su vida entera fue resquebrajada, Dios no puede bendecir. Es un peligro, es horrible. ¿Por qué? Porque los favores, las bendiciones, las oportunidades se nos escapan mientras aparentamos. Se volvió mi verdor en sequedad y de verano. Tremendo. Al contrario, viene para nosotros más. Hasta que no arreglemos la cuenta, viene sobre nuestra vida. Viene sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestro destino. Maldición viene. Los hijos de Dios por eso dije, cuando no se arregla, estamos hablando de aparentar. Dios no puede bendecir una vida de apariencia, la que muchos vivimos. Una vida que no está conforme, que no está respaldado, que va a la iglesia y tiene una apariencia de cristiana, tiene una apariencia de una familia cristiana, un hermano, una hermana, pero no va respaldado con la vida que lleva, su testimonio, no va respaldado con la vida que... Y Dios no puede bendecir eso, Dios no bendice eso. Está aparentando en un lugar una cosa y en otro lugar otra cosa. ¿Sabe que yo mucho tiempo, y esto lo hablo con experiencia, yo puedo hacer cátedra, y ya que el Espíritu Santo él mismo, Dios no puede bendecir a una persona que no es auténtica. Claro, son dos personas diferentes, en un lugar es una cosa y en otro lugar es otra cosa. ¿Y a quién bendice el Señor? Y vemos claramente que el rey, yo voy a terminar esa parte, el rey no recibe ninguna bendición, al contrario, la apariencia
Él sigue siendo el gran rey, pero su salud estaba y toda su vida estaba. Luego, la confrontación. El profeta lo confronta. El profeta lo confronta y le declara el pecado, y él se tira al suelo. Ahora se despoja de sus vestiduras, se tira al suelo, porque sabe que el pecado, lo que es contra el Señor, delante de Dios lo hizo. Toda nuestra vida, todo lo que hacemos, lo que vivimos está delante de Él. ¿Cómo pretendemos presentarnos en un lugar de una forma y en otro lugar si todo está delante de Él? Yo quiero leer la otra historia de la Biblia, donde el profeta confronta al primer rey, al rey Saúl. Y el rey Saúl, dice la palabra de Dios que lo confronta, el profeta lo confronta. El profeta Samuel lo confronta, lo mismo, no obedeciste los mandamientos de Dios, el Señor te ha desechado, saque la cuenta, lo mismo que le dice al rey David, has hecho lo desagradable y lo malo delante de Dios. La reacción de los dos reyes. El rey Saúl le dice, el rey Saúl, cuando es confrontado por el profeta y recibiendo la palabra del Señor de que es desechado, dice la palabra de Dios que él le dice a Samuel, el profeta, que le acompañe, que no lo abandone. Es más, se tira por él, le rompe la vestidura y le ruega que delante de la gente lo respalde, que se quede con él. ¿Sabe, Leopie? El corazón de Saúl, le importa la opinión de la gente, le importa lo que la gente va a decir. Él quiere mantener todavía la apariencia. ¡Qué tremenda! Es tremenda. Es fuerte y nos saca muchísimas bendiciones. El tema de pertenecer, de querer aparentar, de vivir una vida de apariencia. Es desechado. Cuando lo único que nos importa es lo que la gente va a decir, la opinión de la gente, y no la opinión, lo que dice Dios, arreglar el trato con Dios, tener una buena relación con su espíritu. Qué tremendo. En un momento dado, yo por eso dije, yo puedo dar cátedra de esto, de vivir una vida. Por eso dije, yo puedo dar cátedra de esto, ya que yo soy vendedor, era vendedor. Y el vendedor es el que más, ya que a veces necesitamos promocionar el producto, y para promocionar o por querer vender, decimos cosas que realmente no tiene. Estamos tentados a decir cosas que no es verdad. Que no es verdad. Desde el reloj es impresionante, el reloj te va allí y nosotros no queremos ese reloj, nosotros no lo usaríamos ese. Mentí. Yo mentía con la verdura. Te va a aguantar este tomate, hasta que fui también confrontado por el Señor. Y no era cierto, yo no lo quería llevar a mi casa, el tomate, pero yo vendía cajones de tomate, hasta que el Espíritu Santo lo mismo. Tu relación con el Espíritu es el que te va a confrontar, es el que te va a decir, es el que te va a redarguir tu corazón. El vendedor que no quiere usar lo que está diciendo, nosotros mismos lo alabamos el producto, pero nosotros no lo usaríamos nunca. Estamos mintiendo. Sí, pero nosotros tenemos que vender, porque si no hablamos así, otros venden, nosotros no. Y eso no es cierto. Si agradamos a Dios y hacemos su voluntad, Él bendice. Porque yo dejé todos esos malos hábitos. Se lo deseché por completo. Porque si bien ganaba, en apariencia ganábamos, perdía. Así como ganaba, perdía todo. Todas mis fuerzas se me desaparecían, se me iban al tacho. Eso no sirve.
Sin embargo, cuando hablamos algo y cumplimos, cuando cumplimos, decimos solamente sí lo que podemos hacer, no queremos, ¿saben? Entonces, la Biblia también dice que el Espíritu Santo te ayuda, porque ¿qué debemos de pedir? No sabemos, el Espíritu de Dios nos ayuda. Él nos intercede por nosotros. Él nos ayuda. Y aún yo vivía, por eso cuento mi testimonio, quiero cerrar con esto, una vida de apariencia, que el Espíritu me dijo, eso no bendice el Señor. ¿Y cuántos de nosotros queremos perdernos lo que Dios tiene para nosotros? Tantas las metas y los sueños, tantas cosas. Disfrutar de su presencia, disfrutar de sus favores, de su cuidado. Es tantas cosas nos perdemos, pero somos tratados con Él. Bueno y misericordioso es nuestro Dios, somos tratados por su Espíritu. En el Salmo 32 que estábamos leyendo, donde David declara su pecado, dice, mi pecado te no incumbe. También la respuesta del Espíritu Santo, bien, sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré lo es. Tal como el Espíritu empieza a enseñarnos que nos sirve una vida de apariencia, sino que el gran nombre de Dios no tiene que ser vituperado, no lo tenemos que usar en vano. Honremos su nombre, alabemos y engrandezcamos su nombre. Eso sirve para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro propósito. Eso sí sirve. Te ayudaré. Es lo que pasó conmigo y con tantas familias, con tantos hermanos, con todo su pueblo y su iglesia. Trata con nosotros. Nuestra relación con el Espíritu Santo se fortalece y empezamos a entender que realmente estamos cerrando, que viviendo esa vida de apariencia, pretendamos seguir adelante y pretendamos lograr lo que Dios nos bendiga, no nos lleva a ningún lugar. A mí me lo pasó, yo varios viví, muchísimo tiempo viví con eso, pero fui tratado con el Espíritu, te trata, como dije. Qué tremendo que en el Salmo 51, voy cerrando con esta iglesia, pero qué tremendo engrandecer el nombre de Dios, alabar y engrandecer y no tomar en vano todo lo que Él hace y nos dice, todo lo que significa para nosotros. Ese es el tercer mandamiento, nos llamó, nos limpió, nos preparó. Así que hay tantas cosas, las promesas son para nosotros, la vida eterna es para nosotros. Hay tantas cosas que es para nosotros y que somos nosotros los que tenemos que honrar ese nombre y vivir esa vida que agrada a Dios, respaldando que nuestra vida que respalde lo que hablamos, que nuestros compromisos respalde lo que hablamos. De eso se trata el tercer mandamiento, que en todo lo que le sea nuestro sí, nuestro no, y que nuestro sí sea sí, perdón, y nuestro no sea no. De eso se trata el tercer mandamiento. Dice el Salmo 51, dice en el verso 10, voy a leer el verso 10, el Salmo 51, todo el Salmo 51 sería, pero por falta de tiempo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí un corazón limpio, que cree el Señor un corazón limpio en nosotros. Por eso dice, la batalla es diariamente, la batalla es la misma. La batalla en todos los sentidos. Así que el mismo rey David, luego en el Salmo 45, en el verso 1 dice, te exaltaré desde el verso 1 al verso 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, alabaré tu nombre.
Vuelve a repetir, bendeciré tu nombre, alabaré tu nombre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Alabar su nombre. Cuando Él pidió que la presencia del Espíritu no sea sacado, que la presencia no me eche, Señor, porque significaba todo la presencia del Espíritu. La relación con el Espíritu, yo puedo hacer con mi relación fortalecida con el Espíritu, yo puedo hacer que su nombre invocado sobre mí no sea, que yo no use su nombre en vano, que enaltezca su nombre, que trate de agradarle a mi Dios, el gran nombre de Dios. Mi relación con el Espíritu hace eso. Así que eso hace que nosotros vivamos esa vida que agrada a Dios, esa vida que honra el nombre de Dios. Y podemos exaltar como así David dice, bendeciré y exaltaré tu nombre eternamente y para siempre. Agradecido por lo que hizo por nosotros, por habernos llamado, por habernos elegido como familia de Dios, por todo y por cada uno. ¿Cómo no vamos a alabar y no vamos a honrar el nombre? Así que bueno, mis hermanos, Dios bendiga a cada familia y nos estamos viendo Dios mediante para la próxima serie que sería el cuarto mandamiento. Dios les bendiga a todos.